Hello guys, today we work with our book, page number 104 and 105. Y tenemos lo siguiente, we have these readings about some pets, unusual pets, no son muy comunes. So we are going to read 1, 2, and 3, three pets. The first one, number 1, snail. Dice, my snail likes apples. She's big. She can climb slowly. Okay. Number 2, snake. This is my snake. He doesn't like fruit, but he likes mice. He can climb quickly. Okay. Now, number 3, elephant. My elephant is big. He likes bananas. He can swim slowly. That's interesting. No sabía yo que sabía nadar. Well, ahí anda uno en el agua, pero, well, I didn't know they can swim. That's cool. Okay, now in page 105, we have this exercise, the snake. We are going to make the snake. La hicimos ahí en clase. We color it, la coloreamos y quedó muy, muy bonita. Y ya por último, esto se los voy a dejar de tarea. This is a homework. Yo les voy a escribir en Classroom para cuando quiero esto. Van a hacerme un video, a video about a pet, your pet. Si no tienen una, pues me la inventan, ahí que se la inventen. Y si sí tienen un pet, if you have a pet, pues ahí me la enseñan en el video. Look, teacher, this is my pet. Okay, o el nombre de la mascota. Y aquí tienen un ejemplo de cómo lo hacemos. Look at this yellow square. Vean este cuadrito amarillo. Así lo pueden hacer. La niña nos está presentando a su mascota. This is my duck. She's small. Es pequeña. She likes apples. She can swim and she can fly. Ella puede nadar y puede volar. ¿Ok? Así, sencillo, así me pueden describir a su mascota, pero ya les estaré diciendo para cuándo, hasta qué día tienen para entregarme ese video. Yo les pongo ahí la indicación en Classroom para que ustedes lo puedan hacer o me mandan mensaje y me preguntan cómo lo van a hacer y ya yo les comento un poquito más. ¿Ok? Bueno, esto fue lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Así que muchas gracias. Una cosa, no lo alcancé a subir, una disculpa, I'm sorry, pero aquí está por si lo quieren volver a revisar y por si quieren practicar esas lecturas, ahí están ya. Y thank you, muchas gracias por, pues vaya, las muestras de cariño que tienen conmigo. Para mí son muy, muy importantes, no por lo que ustedes me den, saben que siempre estoy al pendiente y pues vaya, muchas gracias por todo y pues aquí seguimos, ¿ok? See you later, bye bye.